Entonces dice, un motor trifásico se alimenta a 440, consume 10 kilovatios, tiene un factor de potencia de punto 75. El conductor de la alimentación es de 5 ohmios y tiene una eficiencia del 80%. Calcular la intensidad consumida, la potencia aparente, el capacitor para mejorar su factor de potencia punto 93, que es algo más coherente, las pérdidas en el conductor y los nuevos datos con el factor de potencia corregido. Esta potencia útil será potencia de salida o potencia de entrada. Potencia de salida. De salida. Potencia de salida. Entonces, ¿qué tengo que averiguar para encontrar todos los parámetros? La potencia de entrada. Potencia de entrada. ¿Y qué tengo que hacer para encontrar la potencia de entrada? Potencia de entrada va a ser igual a potencia de salida sobre la eficiencia. Pero la potencia de salida es 10 kilovatios dividido la eficiencia. ¿De cuánto es la eficiencia? ¿Cuánto es el 100% de 80? De 80%. 0,80. 0.80. Listo. Si eso es así, ¿de cuánto es la potencia de entrada? ¿Qué me dicen los demás compañeros de esta operación? Kilovatios, profe. Kilovatios. 12.5 Kilovatios, ¿no? kilovatios. ¿Mm? O 12.500 vatios. ¿Cierto? Cualquiera de los dos nos sirve. Lo importante es que nosotros interpretemos. Normalmente, como les digo, siempre nos van a hablar así en notación científica. Listo, tenemos ya la potencia de entrada. Ahora nos están pidiendo que lógicamente hallemos la intensidad. ¿Con qué fórmula puedo hallar la intensidad de ese motor? Si me piden la intensidad, trabajar que potencia trifásica es igual a raíz de 3 por el voltaje de línea, por la corriente de línea, por el coseno de phi. ¿Sí? Que yo en algunos casos le puedo agregar acá la n, ¿cierto? Y que hicimos algunos casos cuando yo agregaba esa n, pero como yo averigüé ya la n, ya no hay necesidad de ponerla. Hicimos algunos ejercicios, ¿sí? Porque en algunos casos, en algunos textos o algunos ingenieros trabajan con la eficiencia en esta misma fórmula, que si recuerdan esos ejercicios también los hicimos anteriormente. Entonces, potencia trifásica es lo que observan ahí, y de ahí despejo IL. Esa potencia trifásica va a ser ¿cuál? ¿La potencia de entrada o la potencia de salida? ¿Cuál creen que yo coloco ahí? La entrada. Potencia de entrada. Entonces la potencia de entrada me dio 12.5 kilovatios dividido raíz de 3, voltaje de línea 440, coseno de phi 0.75. Sí, señor. Bueno, listo. Recuerden que si estos datos están mal, nos va a ir mal de aquí para allá. ¿Sí? Entonces, ese amperaje nos dio 21.86, que es lo que nos están pidiendo acá. La intensidad consumida. Claro, aquí, si nos solicitan, que siempre, lógicamente es lo que siempre vamos a hacer, la protección indicada, el calibre del conductor, siempre tenemos que tener esta corriente presente. ¿Listo? Pero acá solo nos están pidiendo la intensidad, porque nos están solicitando son otras cosas. El segundo caso, la potencia aparente. Recuerden que esto es un motor trifásico, y para el motor trifásico tenemos que trabajar con estas fórmulas, ¿sí? Porque es un motor trifásico. Entonces la S trifásica queda igual a raíz de 3 por la intensidad por el voltaje. La potencia trifásica va a ser igual pues a la que trabajamos raíz de 3 por el voltaje, por la intensidad, por el coseno de phi. Y la potencia reactiva va a ser igual a raíz de 3 por el voltaje, por la intensidad, por el seno de phi. Listo. Porque estamos trabajando un motor trifásico. Listo, compañeros. Ahora, ¿qué nos piden? Nos piden, lógicamente,
la potencia aparente. Entonces miren una cosa aquí, tengan muy presente acá. Si nos piden la potencia aparente, por favor díganme qué fórmula de las que tenemos aquí podemos trabajar para poderla agregar acá. Con los parámetros que tenemos aquí, ¿qué fórmula puedo trabajar para averiguar la potencia aparente? F o potencia aparente va a ser igual a potencia sobre el coseno de phi. Que en este caso, compañeros, la potencia va a ser la potencia trifásica que nos dio. ¿Sí? ¿De cuánto fue la potencia trifásica que nos dio? 12.5 kilovatios. Esa potencia es, digamos, yo no tengo que hacer acá ninguna transformación ni agregarle raíz de nada, porque ya yo agregué ya el raíz de 3 cuando ya utilicé esta potencia trifásica. Y esa potencia trifásica, ¿cuánto fue que nos dio? 12.5 kilovatios. ¿Sí? Dividido 16.67 ¿qué? Voltioamperios, kilovoltioamperios. Kilovoltamperios, profe. Kilovoltioamperios, ¿cierto? Bueno, entonces miren, esto me dio en kVA, este valor, S, ¿sí? Si yo quiero averiguar, lógicamente, la corriente que está manejando ese motor con este valor de acá, ¿sí? Para comprobarlo, ¿cómo lo tendría que hacer? ¿Sí? Digamos, ustedes tienen este valor, les dan este valor, 16.67 kVA, y les dicen que averigüen la corriente con estos parámetros que observan acá. Entonces yo ya sé que mi S trifásica, ¿a qué es igual mi S trifásica, compañeros? Díganme por favor, ¿a qué es igual mi S trifásica? En fórmula. En fórmula, ¿a qué es igual? Raíz de 3 Sí. por voltaje corriente. Raíz de 3 por voltaje por corriente, ¿sí? Porque lógicamente es un sistema trifásico. Ahora, yo despejo acá intensidad, y esa intensidad va a ser igual a S sobre raíz de 3 por el voltaje. Despejado, ¿cierto? Entonces esa S es igual a lo que me acabaron de dar, 16.67 voltioamperios, dividido raíz de 3 por 440. Hago esa operación y me tiene que dar exactamente o aproximada a esta corriente de línea. Vamos a ver si es cierto. Si este valor está bien, 16.67 exponente a la 3, porque es kilo, 16.670, 3 raíz por 440. Estos dos los multiplico, o sea, este con este, y lo divido por el valor del numerador. Miren, compañeros, ¿sí ven? Si yo no agrego ese raíz de 3, pues me va a dar un valor totalmente diferente y no va a coincidir con esto. Por eso es que esta fórmula de acá, yo la puedo trabajar con la potencia trifásica de entrada. Tengan muy presente eso. Si no, pues cuando yo haga acá mi operación de buscar mi S trifásica, no me va a dar esta corriente que averigüé, lógicamente, con esta fórmula. El capacitor, para mejorar su factor de potencia, .93. Tengo que averiguar el factor de potencia, que va a ser un factor de potencia que me está solicitando el cliente, o el que yo voy a dejarle para que no tenga ninguna complicación y no tenga ninguna penalización, ¿sí? ¿De cuánto va a ser ese factor de potencia? De .93. Para yo encontrar ese factor de potencia, tengo que encontrar un condensador. Y yo ya sé que para encontrar el condensador, tengo que buscar QC sobre omega por el voltaje al cuadrado. El voltaje al cuadrado.
Y ahí yo encuentro ese condensador para que me dé ese factor de potencia que me están solicitando, ¿sí? Pero QC, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual QC? A Q antigua menos Q nueva. Ahora, si nos devolvemos, yo tengo la Q antigua. Sí, sí, señor. Claro, la podemos averiguar. Q antigua, según fórmula, va a ser Q antigua va a ser igual a S por el seno del ángulo, ¿sí? S la tengo, que me la acabaron de dar, y es la S trifásica, ¿sí? Esa S que me acabaron de dar, pero no tengo el ángulo, pero el ángulo también lo puedo averiguar. Entonces, ¿el ángulo a qué va a ser igual? El ángulo F a qué va a ser igual. Coseno a la menos 1. Sí, coseno a la menos 1 ¿de qué? Pues 0,70. Creo que es 0.75, ¿sí? Acuérdense que la Q antigua es el factor que nos están dando, que es 0.75. Ángulo de coseno a la menos 1. Coseno a la menos 1 de 0.75, ¿cuánto nos da ese ángulo? 41.4. 41.4 grados. ¿Listo? Ahora, eso lo reemplazo en mi Q. Acuerden que estoy averiguando la Q antigua. Y eso sería igual a 16.67 kVA, si no me equivoco, por el seno de 41.4, 11.02 kilobar. ¿Listo? Entonces, miren, esa Q antigua también nos está diciendo que, pues, que tendría yo esta potencia aparente, tendría yo esta potencia útil o absorbida. Esta es la potencia absorbida, potencia aparente y potencia reactiva, que es 11.02 kilobar, que estas son las pérdidas que me está produciendo ese motor. ¿Listo? Pero esa potencia también la vamos a conocer como la Q antigua para poder averiguar el condensador. Listo, ya averigüé mi Q antigua. Ahora, ¿qué tengo que averiguar? Para averiguar QC, ya tengo mi Q antigua. Ahora, ¿qué averiguo? La Q nueva. La Q nueva, ¿sí? Entonces, tengo que empezar a averiguar todos los parámetros, ya no con .75, sino con .93. La potencia que tenemos, esa nunca nos va a cambiar, esa siempre va a ser igual, ¿sí? Entonces, empiezo primero, vamos a colocar ahora aquí, para organizarnos, valores nuevos. Valores del factor de potencia nuevos. Antes eran los antiguos, ahora vienen los nuevos. Entonces, S va a ser igual a potencia sobre el coseno de phi, que esto es igual a la potencia, que es 12.5 kilovatios, dividido el coseno de phi. Pero ¿de cuánto es ese coseno de phi? De 0.93. ¿Cuánto nos da F? 13.44. Acordémonos que esto, me imagino, que da en kilovoltio amperio, ¿cierto? kVA, 13.44 kVA, ¿sí? Sí, señor. Listo. Ahora ya tengo ese valor, pues ya puedo averiguar mi Q nueva. Y mi Q nueva va a ser igual a S por el seno del ángulo. Pero no tengo el ángulo. Y el ángulo sabemos que va a ser igual a coseno a la menos 1 de 0.93, 21.56 grados. Listo. Entonces, ese valor lo agrego acá, entonces mi Q nueva va a ser igual a 13.44 kVA
4.94. 4.94. Me imagino que cavar. ¿Sí? Sí, señor. Listo. Entonces, ya averigüé los valores que me están pidiendo para averiguar QC. Entonces, ahora ya reemplazo que QC va a ser igual a mi Q antigua. ¿Cuánto es la Q antigua? ¿Qué valor me dio la Q antigua? La Q antigua, según esto, me dio 11.02 kilobar. La Q antigua es igual a 11.02 kilobar. Menos la Q nueva que me la acabaron de dar, 4.94 kilobar. Entonces, si hacemos esa resta, ¿cuánto nos da la QC? 6.08 kilobar. Listo, ya averigüé mi QC. Ahora, como yo ya tengo mi QC, formula que C es igual a QC, pero ¿cuánto me dio QC? 6.08 kilobar. Listo. Sobre omega. Omega es igual a 2πf. ¿Nos dan la frecuencia en el ejercicio? Listo, no nos dan la frecuencia. Entonces, ¿qué frecuencia vamos a asumir? 60 Hz. 60 Hz. O sea, que el omega, ¿cuánto va a ser igual? A 377 radianes sobre segundo. Por el voltaje al cuadrado. ¿De cuánto es el voltaje? 440. 440 al cuadrado. Bueno, aquí sería así. 6.08 exponente a la 3 dividido, abro el paréntesis, 377 por 440, todo esto lo elevo al cuadrado, cierro y evalúo. ¿De cuánto sería ese condensador? 833 microfaradios. Pero ahí dice 8.33 por 10 a la menos 5. Si corro una coma, Sí, de 3.3 microfaradios. 83.3 microfaradios. ¿Listo? Aproximadamente tendríamos ese condensador para instalarle a ese motor y dejarlo en punto 93. Esas pérdidas en el conductor también son conocidas como las pérdidas de Joule. Y en un sistema trifásico, las pérdidas de Joule van a ser igual, a cuadrar el tablero, las pérdidas de Joule en un sistema trifásico van a ser igual a 3 veces la corriente por la resistencia. ¿Listo? Pero la corriente al cuadrado. Cuando nosotros trabajábamos la potencia de Joule, ¿sí? Normalmente la potencia de Joule en un conductor va a ser I cuadrado por R. Pero como esto es un sistema trifásico, va a ser 3 veces la corriente al cuadrado por la resistencia. ¿Sí? Entonces nos van a pedir, lógicamente, las pérdidas que van a haber en ese conductor con el factor de potencia 0.75 y con el factor de potencia a 0.93. ¿Listo? Entonces vamos a hacer la primera pérdida, que vamos a poner pérdidas de 0.75, algo así. Pérdidas en 0.75, ¿a cuánto le equivaldría? Pérdidas de 0.93. Yo no tengo la corriente, que en un punto acá
nos están pidiendo los nuevos datos del factor de potencia corregido, ¿sí? Entonces aquí prácticamente tengo que realizar primero este punto para poder encontrar las pérdidas del conductor con el factor de potencia de raíz de 3 por el voltaje, por la corriente, por el coseno de phi. Pero esto va a ser igual porque tenemos que averiguar la nueva corriente, que va a ser IL, que es igual a potencia trifásica sobre raíz de 3 por el voltaje por el coseno de phi. Listo. Entonces I a qué es igual. Para averiguar la I con los nuevos datos, ¿qué potencia coloco ahí? 21.864. Eso al cuadrado es como si yo... No, perdón, eso no es 64. Es 21.86. Que esto es una A. De amperios. 21.86. Es como si yo multiplicara dos veces este valor. Lo multiplico porque es al cuadrado. Y ahora sí por 5. Y ahora sí, claro, me da mucho más. Eso me da 7.165 punto 67.9. Vamos a aproximarlo a punto 9. Punto 9 vatios. ¿Listo? Ahora sí. ¿Me escuchan? Listo, este valor era fundamental porque aquí vamos a saber cuáles son las pérdidas que tiene ese motor. 7.167.9.5. También tengan bien presentes que si las operaciones con la calculadora no las hicimos bien, pues estos datos todos nos van a dar errados. ¿Sí? Pues espero que todo esto... ¿Cómo? 12,5 kilowatts. Kilovatios, sí señor, gracias. Kilovatios. Entonces, en eso por eso les digo, hay que andar muy pendientes de estos porque con cualquier error se nos va de ahí para abajo todo. ¿Sí? Entonces, potencia trifásica 12.5 kilovatios por raíz de 3. El voltaje tampoco nos va a cambiar, siempre va a ser 440 porque lo vamos a conectar en eso. Lo más seguro es que ese motor en trifásico va a ser conectado en estrella o en delta. ¿Qué me dicen ustedes? Si es 440, ¿lo conectaríamos en delta o en estrella? Por lo poco que hemos visto. Claro, eso a veces puede ser muy... ¿En estrella, profe? En estrella, ¿sí? Porque pues, es alto voltaje, 440 es alto voltaje y delta va a ser bajo voltaje, aproximadamente 220. Listo. Coseno de phi, ¿de cuánto va a ser ese coseno de phi? El factor de potencia. 0.93. Punto 93, ¿sí? Ya no va a ser punto 95, sino punto 93 porque son los nuevos valores. Entonces, por favor, si hacemos esa operación, aquí, 12.5, exponente a la 3 porque es kilo, 12.500, raíz de 3 por 440 por punto 93. Todos esos tres los multiplico y lo divido por el de arriba. Y eso me da 17.63. 17.63 amperios. El amperaje nuevo siempre tiene que ser menor al amperaje antiguo. ¿Sí? El amperaje antiguo fue 21.86. Ahora, el amperaje nuevo que tengo va a ser de 17.63. Entonces, si aquí en este amperaje nuevo me hubiera dado, si me da superior al amperaje antiguo, pues ya sé que eso está mal, que esta operación no me dio.
¿sí? Aquí prácticamente aproximadamente tenemos 4 amperios menos que nos estamos ahorrando en este motor, mejorando el factor de potencia .93. Listo, entonces ya averigüé potencia trifásica nueva. Ahora voy a averiguar mi S trifásica nueva. Igual como hice en el anterior ejercicio, muchachos, yo voy a coger aquí, pues lógicamente la fórmula que es la que siempre hemos trabajado, P, pero esa P va a ser la P trifásica sobre el coseno de phi, pero nuevo. Y mi P trifásica me dio 12.5 kilovatios, ¿sí? Dividido el nuevo factor de potencia que es .93. 12.5 exponente a la 3, 12.500, dividido .93. Dividido .93. Eso me da 13.440. 13.440 kVA. 13.440 kVA. ¿Listo? Igual, pues esta potencia aparente tiene que ser menor a la potencia nueva, que dónde estará la potencia antigua, perdón, potencia antigua, entonces sí, miren que sí, ahí vamos bien. Listo, ahora medimos las pérdidas que ahora tiene ese motor. Vamos a borrar esto. La Q. La Q va a ser igual a la potencia aparente por el seno del ángulo. Entonces, yo ya sé que el ángulo va a ser igual a coseno a la menos 1 de .93. Entonces, el ángulo es igual a .93 coseno a la menos 1 al coseno es 21.56, que creo que ya lo habíamos averiguado, ¿cierto? 21.56 grados. Entonces, a este valor, lógicamente, le saco el seno y lo agrego 13.440 exponente a la 3 porque es kilo, y esos dos los multiplico. Y eso me da 4.939 o 4.940 si lo aproximamos. 4.940. 4.940, ¿sí? Pero estos sí son bar. No, vamos a dejarlo mejor en kilobar para no complicarnos tanto. Y que así siempre nos van a decir. Entonces eso quedaría prácticamente 4.9, 4,939 kilobar. Las pérdidas en el conductor cuando el factor de potencia es .93, ¿sí? Entonces, esto va a ser igual a 3 veces la corriente que me dio cuando el factor de potencia es .93. Entonces, voy y averiguo cuál fue la corriente que me dio cuando tengo .93. La corriente que me dio fue 17.63. 3 veces 17.63. Esto lo multiplico doble vez porque está elevado al cuadrado. Y esto lo elevo a 5. Entonces, multiplico y multiplico.
Y ese valor me dio 4.000. Entonces, al realizar esta operación, compañeros, me dio este valor. Ahora, si se dan cuenta, muchachos, cuando ya corrijo el factor de potencia y le agrego un condensador, este tipo de condensador, la potencia que voy a tener en las pérdidas va a ser esta. Pero cuando no tengo el condensador, va a ser esta. Entonces, si observan, pues y vamos a mirar cuáles son realmente las pérdidas que se están presentando en el conductor. Esto menos 7.167. Lógicamente acá me va a dar una respuesta negativa. Restamos esos dos. Y realmente lo que se está perdiendo es 2.500. Entonces esos 2.506 vatios son los que nos vamos a ahorrar si colocamos un condensador permanente a ese motor trifásico, muchachos.